Se asume entonces que las transmutaciones podían darse, y esto no lo leímos en un libro y comenzamos a aplicarlo, sino que decidimos hacer unos experimentos y pensamos que el ser vivo, la vida, se manifiesta en las semillas de una manera bastante peculiar. Una semilla puede permanecer seca por años y no germinar, y después, con un poquito de humedad o agua, generar un árbol inmenso. Es decir, ahí hay un potencial que seguro que debe haber muchísimas transmutaciones biológicas cuando comienza el proceso de germinado. Entonces, para ello utilizamos semillas de trigo de un mismo lote, las estudiamos en su composición de minerales antes de ponerlas a germinar y después de ponerlas a germinar. ¿Cómo se consiguió la germinación? Bueno, en vez de usar agua normal, utilizamos agua tridestilada, que es supremamente pura y que no aportara ninguno de los elementos que queríamos analizar. O sea que los elementos tenían que venir de la misma semilla. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las concentraciones de control de varios grupos de semillas que se mandaron al laboratorio para analizar el elemento magnesio y el elemento calcio. Y después las evaluaciones a las horas, a las 24 horas, a los días de haber germinado. Esa pequeña germinación se disolvían las semillas en ácido y se homogenizaban para poderlas analizar en su cantidad de elementos. Este es el caso del calcio, este es el comportamiento del calcio, que a medida que pasa el tiempo va disminuyendo, el magnesio al contrario va subiendo, al final que varía un poco. Aquí tenemos dentro del gráfico el potasio, que tiene un comportamiento hacia arriba en comparación con el fósforo, que es este que está aquí, y este en rojo, que es el sodio. Estos son las de control. Entonces, nosotros tenemos elementos evaluados: calcio, magnesio, sodio, potasio, fósforo y silicio, donde ellos estaban más o menos estables. Estos son sin germinación, y después de germinar, fíjense la cantidad de variaciones que hay, unos suben, otros bajan. Entonces, si nosotros aplicamos la teoría de transmutaciones biológicas y una corrección de qué pasaría si magnesio transmuta calcio, si sodio transmuta potasio, si fósforo puede llevar a calcio, igual que silicio, entonces si corregimos esos valores al hacer las sumas molares, ya químicamente se pueden hacer estas sumas, lo que obtenemos es esta casi recta que está aquí. Significaría que, es verdad, se mantiene la ley de la conservación de la materia, porque la materia no desaparece ni se crea. Simplemente de un elemento pasa a otro. Entonces algunas leyes de las proporciones definidas sí se alteran de la química, sobre todo en el caso de esta germinación. Entonces, a partir de ahí, que aquí está graficado de otra manera, aquí está la suma o la corrección de transmutación biológica, donde se ve que no tiene estos altos y bajos en los días a lo largo de la germinación de esa muestra. Vamos a analizar entonces el caso ahorita del sodio, que es uno de los elementos que puede ser transmutable. Sodio tiene peso 23, número atómico 11, y el potasio tiene número atómico 19, sería la casilla 19, está justo debajo del sodio en la tabla periódica, y el peso atómico es 39. Si nosotros utilizamos oxígeno, de nuevo, y pudiéramos mezclarlo con el núcleo del sodio, lo que nosotros vamos a conseguir entonces es la suma de las masas, 16 más 23, que nos da 39, que es la suma del potasio, y vamos a conseguir la casilla con número de protones 8 más 11, nos da 19, que se llamaría potasio. Unir estos dos núcleos, hacer una fisión de estos dos núcleos, nos daría potasio. Eso nos recuerda lo que es la membrana celular, es decir, que nosotros podemos llegar a este sitio donde está la membrana celular y con
consumo de oxígeno podemos movilizar este elemento hacia adentro de la célula en contra del gradiente, que sería potasio, y así explicar de otra manera lo que sería la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio se explica actualmente como una estructura que contra gradiente mete cierta cantidad de elementos de fuera de la célula, como el sodio, y los libera dentro de la célula. Y toma elementos que son, toma elementos dentro de la célula, que es el sodio, y los saca hacia afuera contra gradiente, donde afuera hay bastante sodio. Igual hace con el potasio. Fuera de la célula hay poco potasio y hace que éste entre a la célula. Eso es con consumo de ATP, que sería consumo de energía, y la propuesta es que es consumo también de sodio. Otra de las cosas que suceden es la regulación de la temperatura. Cuando nosotros tenemos cloruro de sodio, sal común y cloruro de potasio, si este se disuelve en agua, este toma calor del medio. El agua se enfría porque necesita tomar calor del medio. Si nosotros tenemos en transmutación un sodio que transmuta a potasio, necesitamos compensar esa toma de calor, entonces tenemos que tomar calor del medio. Eso se puede ver que entonces, si se cumplirían las transmutaciones biológicas, el cuerpo podría utilizar este sistema para enfriar el cuerpo, excretar mayor cantidad de potasio o crear más cantidad de potasio. Y eso parece que sucede en zonas de mucho calor, donde hay deportistas o militares que tienen que combatir en zonas de mucho calor, excretan mayor cantidad de potasio que cuando están en entrenamiento en zonas templadas o más frías, porque el cuerpo parece que utiliza este mecanismo del calor, que es un mecanismo compensador, es decir, aumenta la cantidad de potasio dentro del organismo. Por lo tanto, considerar que tenemos que restringir la dieta de sodio, podríamos ponerle la lupa también a eso, porque el sodio se consume hacia este lado. Si esta transmutación está prohibida o no permitida por deficiencias enzimáticas, se acumula el sodio y ahí sí podríamos tener hipertensión sensible al sodio, porque simplemente entre más sodio consumamos, podemos aumentar la presión porque no hay manera de mover este sodio hacia potasio. Por lo tanto, el profesor Perrot de la Universidad de París encontró que la hormona aldosterona está relacionada con la transmutación de sodio a potasio. Pacientes con daño en la glándula suprarrenal excretan grandes cantidades de potasio aunque no ingieran nada de este elemento, cosa que sería difícil de explicar si no tuviéramos esta forma de aclararlo. El golpe de calor, cuando hay demasiado calor en deportistas, maratonistas, sucede por una baja de sodio, a pesar de que ellos están excretando gran cantidad de potasio. Caso de la fiebre, si usted tal vez tuvo de pequeño fiebre y después le sirvieron una sopa y le parecía que esa sopa no tenía sabor, le faltaba sal. Eso podría haber sido que usted agotó las reservas de sodio y por lo tanto el cuerpo le está diciendo que necesita más sodio. Agotó las reservas porque en el periodo de la fiebre lo utilizó como mecanismo para regular la temperatura del organismo, la transmutación hacia potasio. Otra de las transmutaciones importantes es el calcio y eso nos indica que estamos como estimulados al consumo de calcio cuando en realidad no necesitamos tanto. Hay países donde se consume poco calcio y la gente no se enferma. Hay estudios que hablan de que no interfiere en la salud ósea en algunos países donde tiene una alimentación completa. Y eso aparece en un estudio del British Medical Journal, que el aporte de calcio por medio de la alimentación o los complementos alimentarios no mejoran la salud ósea ni evitan las fracturas. Son otras cosas como es una dieta integral o completa de todos los oligoelementos y minerales.
El doctor Louis Kerbrand de la Universidad de París fue el primero que asoció este fenómeno de las transmutaciones biológicas con lo que dijimos en el primer video de la toxicidad con CO2 de soldadores que estaban expuestos a un aire o una zona que se daba particularmente la soldadura, el ambiente caliente, el metal, ese nitrógeno sobreexcitado después se respiraba y en contacto con el tejido biológico daba una transmutación no deseada, que era el nitrógeno que transmutaba hacia monóxido de carbono, creando una intoxicación. De ahí el doctor Kerdan comenzó a investigar y para él hay algunas transmutaciones que son posibles. Entre ellas, esta que es sodio hacia magnesio, de sodio hacia potasio, de sodio hacia litio, también una relacionada con oxígeno, litio y sodio, potasio y calcio, magnesio y fósforo. Esta que la analizamos, que es magnesio más oxígeno, calcio, una relacionada con flúor, cloro y flúor y carbono. Otra muy importante que es esta de manganeso más hierro, manganeso más hidrógeno que nos da hierro, que sería la transmutación que se realiza para conseguir al final la hemoglobina con el centro de hierro que se puede, al parecer, utilizar es manganeso, que es un elemento muy asociado en terapia biológica a la deficiencia o a la anemia, como veremos en un producto específico. Estas otras que tienen relación con azufre, nitrógeno, oxígeno, potasio y nitrógeno, una de silicio hacia calcio, que no la analizamos, pero es bastante interesante. Entonces, para el ser vivo, lo que más nos interesa son este grupito de transmutaciones posibles que pueden generar calcio y lo que sería la calcificación, el balance sodio-potasio, que está muy relacionado estos dos elementos por medio del oxígeno, y el hierro en el tema de hemoglobina. En ese sentido, la tabla periódica de los elementos que involucra o que considera el aspecto vital, estos elementos que están de este lado, carbono, nitrógeno, oxígeno, silicio, fósforo y azufre, están muy relacionados entre sí, igual que el sodio, magnesio, calcio, potasio y el litio que está aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? Bueno, primero considerar que los elementos nutrientes de las tablas de recomendaciones diarias son solamente una aproximación. Tenemos que basarnos más en el estado de salud que en lo que excreta el paciente. Principalmente en estos elementos sodio, calcio y hierro, que este es en algunos casos criticado por exceso, que en algunos casos se nos da en demasía, igual que el hierro apenas hay una anemia, se trata de prescribir hierro cuando podríamos estarlo enfocando desde otro punto de vista. Las interacciones de elementos cuando se dan vía parenteral pueden llevar a interpretaciones erróneas y todo el trabajo que se hace en biotecnoquímica sobre la alimentación parenteral total está basada o se hace a través de la mira de las transmutaciones biológicas. Con esto, en los primeros años que se desarrollaron los productos, con el doctor Henry Paso, la doctora María Gabriela Santini, el doctor Nikolai Barkov, todos estaban analizando con este punto de vista de las transmutaciones. Entonces, la información de la química integral de la vida nos dice que no todas las leyes que se conocen hasta ahora van a cumplirse en los seres, en los seres vivos. Hay ciertas variaciones porque hay que considerar el factor vida en nuestra interpretación. Entonces, la relación con los productos desarrollados tienen que ver con las transmutaciones biológicas y hay
productos que tienen que ver con oligoterapia endovenosa, con oligoterapia oral, quelación, y entre ellos vamos a nombrar solamente unos poquitos, cosas que ya hicimos en el foro chat, pero vamos a recordarlos aquí. Uno de ellos es el Osteogen, que se usa para calcificación, donde estamos basándonos en el producto silicia, que no debe darse como silicio, como sal de silicio. Es muy difícil disolver esta sal y no es conveniente porque es contraproducente si se da un silicio puro. Entonces se da a través de cola de caballo, que es Equisetum. El magnesio, que es magnesio sulfúrico, esto es sulfato de magnesio simplemente, y el potasio. Estos elementos básicamente son ponderales, es decir, tienen una cantidad un poquito más alta en el producto, y estos productos de aquí abajo sí son homeopáticos diluidos, que son, digamos, la imagen a donde va a llegar la transmutación de estos, que es calcárea carbónica, calcárea flórica y calcárea fosfórica. Este es un producto homeopático compuesto que se denomina Osteogen, y lo que se busca es mejorar la calcificación, la osteogénesis, cuando hay fracturas, cuando hay osteoporosis, etc. Otro producto, en base a transmutaciones biológicas, diseñado, es el prohemoglobina. Son todos los minerales relacionados con la formación de la hemoglobina, pero no contiene hierro. El hierro sabemos que es muy difícil de asimilar y más bien crea estreñimiento. El producto más importante aquí es el manganeso. Aquí tenemos Taraxacum, que es una planta, que es cola de caballo, en dilución homeopática. El manganeso, cobalto, cobre y vanadio son elementos que están relacionados con la formación de hemoglobina a través de sistemas enzimáticos. Pero el producto más importante de transmutación es el manganeso en este caso. Para trabajar la anemia, profilaxis en el embarazo, o cuando hay fatiga luego de una fiebre, o cuando hay hemograma con indicios de anemia, se prescribe Prohemo 5 gotas en la mañana y 5 gotas en la noche por 4 semanas. Hay un estudio que revela que en mujeres embarazadas mejora la posibilidad de sufrir anemia, y esto se hacía comparando con caldo de carne más Prohemo, caldo de carne solo o un grupo control. Funcionó mejor caldo de carne con Prohemo que simplemente una sopa fuerte de carne, y Prohemo en esta dosificación para mujeres embarazadas prácticamente no tuvo el grupo incidencias de anemia. Entonces, biotecnoquímica, el concepto básico de los productos tienen que ver con las transmutaciones biológicas y este enfoque integral de la vida. Este es el final de este video que se hizo especialmente para el foro chat. El próximo foro chat que hablaremos de homeopatía bioresonante, es decir, los FM. Estén atentos a las redes y les informaremos de esta nueva clase que dictaré.